Carta le invito a que usted la pueda leer, usted pueda aprender un poquito más usted solo para que usted vaya familiarizándose. Yo sé que hay puntos de la carta que todos conocemos, ¿verdad? Que la hemos escuchado, ya sea por sermones o porque la hemos escuchado, pero esta carta es preciosa. ¿Lo tenemos ahí? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Lleguemos ahí. Señor bendito, vamos a comenzar el estudio de esta carta, Señor, los comentarios de esta carta, Padre, porque no es un estudio profundo, sino que solo es una especie de devocional. Te suplicamos, Dios, que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos ayude a aprender cada vez más, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Una vez más, bendice este hogar, Señor. Que tu Santo Espíritu siempre derrame bendiciones en este lugar, en la familia y en cada uno de nosotros. Oramos por nuestros hijos, Señor. Oramos por todo lo que hacemos, Padre, tanto para nuestro desarrollo personal como para nuestra vida en la hora. Espíritu Santo, toma control de este lugar. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Y todos decimos amén. Amén. Santiago. Fíjense que esta carta es bien especial porque mira el desarrollo de la vida cristiana. No es una carta donde vayamos a sacar doctrina. Aquí no sacamos doctrina. Pero Santiago pone la perspectiva de portarte bien. Si decís quién eres, pórtate bien. Sea que estés bien o sea que estés mal, pórtate bien. Eso es lo que en sí la carta, ya vamos a decirlo bien, eso se lo estoy diciendo así de una manera bien coloquial, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Esa es la idea. Ve el testimonio, ve la salvación, no tanto de la perspectiva de que si es por gracia o por fe, sino que ve la salvación y la fe de manera que debe producir en mí acciones. Acciones que digan que sean acordes con lo que yo digo ser, porque decimos ser una cosa y actuamos de otra manera, no que seamos perfectos. Mire, es un problema el ser pastor usted, porque de repente algunos piensan que yo de aquí me subo a la nube y me voy al cielo, y vengo de allá. No, si yo tengo tantos problemas y quizás hasta a veces hasta más, ¿verdad? Y estresado a veces y cargado, y toda la gente quiere que el pastor comprenda a todo el mundo, pero el pastor muy pocas ovejas lo comprenden, ¿verdad? Y a veces hasta la misma familia. Ve usted en el culto, es bien buena gente. Y aquí me habló serio. Pues sí, en la casa pues tengo que poner orden también. Entonces, pero esta carta nos pide que demos testimonio con hechos. Entonces dice, mire, Santiago, que por cierto, vamos a ver si me acuerdo del versículo. Alguien que busque 1 Corintios 15, 7, por favor. 1 Corintios 15, 7. 15, 7, sí. Quien lo encuentre que me lea, por favor. Amén. Después apareció a Jacobo. No, entonces, un versículo antes. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Sí. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ok. Jacobo es en griego Santiago. Entonces, ¿quién es esta persona? Ese es como se llama una de las incógnitas, porque todavía no tenemos la seguridad de quién es, si es el apóstol o es para algunos el hermano del Señor Jesucristo.
porque para muchos y para la mayoría es el hermanito de Jesús. ¿Verdad? Entonces, aquí en la Biblia dice autor Santiago, hermano de Jesús. Entonces esa es la teoría más conocida, y se puede imaginar que es tremendo porque este apóstol, y por eso supongo que es tan duro en partes de la epístola, porque si usted se recuerda, hay una porción en la Biblia donde los hermanos le dicen a Jesús para las fiestas de ¿cómo se llama? De la Pascua, le dice, bueno, el que quiere que lo conozcan se pone a la luz, anda ya, anda, métete en medio, porque que te vean, ¿por qué? Y el Señor no quería porque lo andaban buscando, y los mismos hermanos, que lo más probable es que se avergonzaban de lo que él estaba haciendo, porque estaba poniendo en vergüenza la religión, y la familia, por supuesto, vamos a ver si es cierto, anda a la cara, ¿verdad? Lo estaban echando al fuego. Y entonces, y después pudieron, cuando ahí dice que el Señor resucitado, si es cierto que es el hermano del Señor, resucitado se le fue a presentar al hermano, quien ya sabía que estaba muerto. ¿Te puedes imaginar? Ahí está, ay, se mataron. Hola, Santi. Porque le hizo una aparición personal al hermano. Porque Dios tenía un plan para Santiago. ¿Verdad? No es el hermano de Dios, ¿verdad? Como algunos llaman a la Virgen María la madre de Dios. No, es el hermano de Jesucristo hombre. La Virgen María es la madre de Jesucristo hombre, ¿verdad? Entonces, por eso dice así, de que, y al último de todos, como un abortivo. Abortivo, sí. Habla de Pablo, porque Pablo también sentía vergüenza, porque Pablo fue perseguidor de la iglesia. Pablo, según muchos historiadores, Pablo mandó al circo romano más de 2000 creyentes a morir. Entonces, pero Dios lo convirtió, y de la misma manera que se le presentó a Pablo, se le presentó al hermano. Entonces, por eso es que digo yo que él piensa, ¿cómo no creí en mi hermano? ¿Cómo lo tuve tan cerca? Viví con él y no me di cuenta, y después dudé de él. Y entonces por eso es que hay partes de la epístola que son algo duras. ¿Y qué María y José no le decían? Pues mira, ella le decía. Yo pienso que no. Es que yo pienso que ninguno de ellos tenía... Quien más tenía la luz allí de quién iba a ser, definitivamente era la Virgen María, ¿verdad? Pero José es un lado medio así, medio gris, ¿verdad? Porque ¿qué habrá? Bien difícil. O sea, si nosotros nos ponemos en el puesto de José, no estaba fácil, ¿eh? No estaba fácil. Imagínense que él a casarse iba con una virgen. No menciona, ¿verdad? No menciona a la Virgen María cuando todo lo de la crucifixión o todo eso ya había muerto. Es que José ya no estaba. ¿Qué le pasó? Se hizo? Porque no aparece en la Biblia. Buena pregunta, porque nadie puede decir nada. Porque hay inventos, ¿verdad? Y hemos visto películas, pero realmente la Biblia no dice nada de lo que le pasó. Se murió, ya no aguantó, porque sí les he comentado que al Señor Jesucristo los fariseos le dijeron, nosotros no somos hijos de fornicaciones. O sea, le estaba diciendo, el que es hijo de fornicación sos tú. O sea, que eso es algo que todo el pueblo creía. Sabían que no era hijo de José, hijo carnal de José, sino que alguien, según ellos, le había hecho el favor a José, a María, y bueno. Pero raro, porque cuando José se fue, él rápido regresó y aceptó que dijo porque porque el ángel se le presentó, el ángel en sueño le dijo, mira, no tengas miedo. No, pero él llegó al pueblo y dijo que ya aceptó que era de él. No dijo que no había sido de él. O sea, por la eso gente no sabía. Por eso, pero fue un sueño. ¿Ah? No, hombre, yo por un sueño estoy en este país. Y ya se los he contado y no lo volveré a contar.
Y por rato yo digo, me habré equivocado. Ya, eran los frijoles o quizás Y así piensa de no José. sé. Entonces, o sea, es bien difícil, pues. Entonces, ¿qué pasó? Se murió, se corrió. Porque imagínate todos los días, amigos cizañosos, vea, no, aquí viene. Y más en ese tiempo. Que en cualquier tiempo, pero ese tiempo era peor, ¿verdad? Pero él sabía que le había encontrado virgen. Eso le habían dicho. Es que, bueno, según yo entiendo, Porque mire, no podemos ser tan religiosos porque si tratamos de ponernos en los zapatos de cada uno, ¿verdad? Podemos, porque fueron humanos como nosotros, viviendo en otro tiempo, un tiempo más estricto. Entonces suponía, él estaba seguro que ella era virgen, pero de repente le dice, estoy embarazada, fíjate. Fíjate que ella imagínese, solo póngase a pensar el rollo. ¿Ah? Una muchachita, pues era una niña. Y entonces, fíjate que, entonces quieras o no, y José, para que no la fueran a matar, él se fue. Pero después regresó cuando el ángel le habló. Bueno, pero tratemos de salvar a José, digamos que se murió, ¿verdad? Sí. Lo que más le convendría a él haberse fallecido, ¿verdad? Para que la historia lo siga respetando y no lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, pero este Santiago, si tomamos como cierto que era hijo, que era hermano del Señor, quieras o no, esos son ciertas culpas que no tan fáciles se van, ¿verdad? Sí. De haber dudado, haberlo señalado, haberlo alguna vez avergonzado y darse cuenta que quien dormía en la misma casa con él Dios. era la segunda persona de la Trinidad. Bien tremendo. Porque después las cosas que él dice ya no tienen ningún pelo de duda de quién había sido su hermano. Entonces dice, Santiago, y de un solo, mire, imagínense que es el hermano, siervo de Dios, y mire qué dice ahí, y del Señor Jesucristo. Él ya era siervo de Dios antes, porque él era israelita, pues, ¿verdad? Sí, pero después dice que él mismo era siervo del hermano. Entonces, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud, las 12 tribus que están, por eso es que se entiende que esto fue escrito probablemente después del año 70, después de nuestro Señor Jesucristo, que Israel fue destruida y prácticamente fue una diáspora, todos salieron corriendo, ¿verdad? Expulsados muchos judíos. Entonces, pero en el Nuevo Testamento esta diáspora, esta dispersión, es un símbolo de la iglesia cristiana, de todos los que hemos creído en Cristo que estamos afuera, ¿verdad? Ahora es un símbolo de eso. Entonces, por aquellas tribus que ya nos encontraron, ¿verdad? Pero él dice que van a regresar todas esas tribus. Bueno, entonces, es una carta que dice aquí que es escrita a las 12 tribus que están en la dispersión. Y mire la palabra que ocupa. No, después de dispersión. Salud. La palabra salvación, su traducción en la antigua versión, la Reina Valera 1901, es salud, donde nosotros ahora vemos salvación, antes decía salud, porque salvación no solo implica la entrada al cielo, liberarme de la culpa del pecado y de la condenación en el infierno, sino que también incluye salud, restauración, ¿verdad? Y por eso es que la Biblia dice que nosotros hemos sido, por sus llagas hemos sido sanados. O sea que todo el impacto del pecado, desde el principio en la vida del hombre, todo lo que el pecado destruye con la salvación con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, mi pecado fue perdonado y yo entro en la posibilidad. Ser salvo no es posibilidad, ya somos salvos, pero entro en la posibilidad de que Dios me sane, si Él quiere sanarme, de que Dios me saque de algún problema si Él desea hacerlo. Ya no hay tropiezo para que Dios haga algo en mí. Cuando yo era pecador, había ese problema. Un Dios justo ayudando a alguien que era injusto,
por gusto. Entonces había cierta injusticia. Pero cuando ya venimos nosotros a ser salvos, ya no hay tropiezo para que Dios en su voluntad, si Él lo desea, nos bendiga, nos sane. Mire, Dios puede quitarnos lo que sea de un solo, pero Él tiene un propósito que desconocemos todos. Hasta aquí vamos, ¿me ha dado a entender? Amén. Vale, ok. ¿Quién era Santiago? Jacob. Ajá, sí. El hermano Sí, pero no me va a confundir Jacob, el hijo de Isaac, ¿verdad? Sino que Jacob, Santiago, si nosotros tomamos esa teoría que es la más aceptada, el hermano del Señor. El hermano carnal del Señor. Dígame. Una vez oí yo, no sé si es bíblico, ¿no? Pero que Jacob quiere decir Santiago, por decir Jacob decían San Jacob, decían Saint Jacob en inglés, Saint Jacob, y que ahí viene la palabra Santiago, Saint Jacob. Pero eso es que lo oí yo. Ajá, bueno. Mm. Eso algo me acuerdo, pero no me acuerdo bien, así que no lo voy a decir. Entonces, vamos al versículo 2. Hermanos míos, con esas dos palabras usted sabe que se está refiriendo a cristianos, a nosotros. Ahí se puede incluir usted. Y como los salvos son los de la dispersión, todos los que estamos regados en el mundo, estamos incluidos. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Abraham a través de la fe. De la fe. No somos hijos de Abraham de la carne, pero sí de la fe. Entonces dice, hermanos míos, oiga esto por favor. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire cómo comienza la carta. ¿Qué entiende usted por sumo gozo? O sea, que se goce al máximo, pues. Que disfrute Estando al en una máximo. prueba. Que no te irrites Dice cuando que llega la versión, dígame. que no te irrites cuando llega ese momento. Ujú, que uno esté feliz aunque esté en mal tiempo. Fíjense que aquí tengo la versión, nuestra versión es la Reina Valera, pero esta es la versión Dios habla hoy. Por eso es que me gusta esta versión de la Biblia. Yo ahí se la recomiendo si quieren tener una. Es la que lo mandó Bien. por Apple. Y tiene un montón de versiones de la Biblia. Y está en inglés. Ok. Dice, hermanos míos, estoy la versión Dios habla hoy. Ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas. Eso está Felices. difícil. Pero es que hay momentos de reacción cuando uno está en momentos difíciles, porque uno, Dios dice, Dios no está conmigo, pero como que le manda un rayito así, rápido, y dice, bueno, pero si estoy aquí es porque Él está conmigo. Claro. Es difícil, no es fácil, por eso es que lo ponen en la Biblia. Si fuera fácil, ni lo ponen. ¿Para qué lo van a decir si es fácil? ¿Ah? Siéntanse felices cuando están bien. Imagínate así como el muchacho aquel que se le murió el hijo. Es una prueba. Oh, cállese. Entonces no puede gozarse. Ajá, no por eso, pero por eso es que está puesto aquí. Porque no es fácil. Porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Porque necesitamos la fe para poder ver más allá. ¿Recuerdas que la definición bíblica de fe, ¿cuál es? Es por la certeza que se espera la convicción de lo que no se ve. Así es. Certeza y convicción de lo que espero y de lo que no veo. De lo que espero, de ahí viene la palabra esperanza, de lo que espero, pero que no puedo ver. Entonces, pero aquí dice que yo no tengo que tener una mala actitud. Ay, mira qué galán, que ayer me quebré el brazo. No es así, ¿verdad? Sino no tener una mala actitud. A eso principalmente se refiere. Ay, me fue mal y ahí ando con una cara de... Y de repente a alguien se le acerca. ¿Qué quiere usted? Sí, gloria a Dios. No, sino que no me siento bien, pero me lo guardo allá.
Y el Señor y yo, el Señor y yo, el Señor y yo. Porque a veces es difícil, pues, no a veces, casi siempre es difícil. Dice Hebreos que nadie está feliz cuando está sometido a prueba, ¿verdad? Pero al final da frutos de santidad. Entonces, yo no sé cómo están pasando ustedes, probablemente estén en full bendición, ¿verdad? Pero hay momentos que no. Hay momentos que lo que va a ocupar una palabra en salvadoreña, hay una agüite que tal vez, que uno quizás no sea económico, porque cuando los problemas económicos quitan la paz, pero qué difícil es cuando se tiene el dinero y tiene un problema que el dinero no puede arreglar. Porque por lo menos te sabe, ay, si tuviera dinero fuera feliz, ¿verdad? Pero y el que lo tiene para comprarse lo que sea y está enfermo o hijo en drogas o se le fue la esposa con los hijos y ya no va a regresar y imagínense cómo se resuelve. Entonces aquí lo que la Biblia nos está diciendo, no tengan mala actitud, tengan fe. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, mire, no prueba la carne. Los problemas no prueban nuestra carne. La carne no quiere estar en líos, quiere estar bien. La carne quiere placer para comer, placer para dormir, placer para hacer lo que me da la gana. Eso es lo que quiere la carne. Entonces, pero los problemas, ¿qué es lo que prueban? La fe de uno. La fe, así es. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, es decir, vamos a ver si es cierto, si tenés la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se da. Vamos a ver si es cierto. ¿Y de qué manera? Imagínense, yo estoy con el grupo de ¿cómo se llama? De liderazgo. Escuela de liderazgo. Ahí les estoy enseñando, yo los veo a todos bien interesados y wow. Pero ¿cómo pruebo yo que están aprendiendo? ¿Cómo puedo probar? Haciendo un examen. Haciendo el examen. Sí, porque inclusive, fíjense, de repente yo les pregunto algo y yo sé que alguno agarra llave de qué sé yo, vea. Entonces, de los sorprendidos, se ponen nerviosos a hablar en público, lo que sea. Entonces, el examen no muestra exactamente lo que alguien ha aprendido, pero hasta ahora es la mejor prueba, es la mejor manera de saber qué tanto ha aprendido. Entonces, si usted quiere, si usted dice, usted es una persona de fe, entonces vamos a ver si es cierto. Pues yo no digo que soy persona de fe, no, es que tenés que tener fe. Entonces, no tenés fe, ok, te vamos a provocar un poquito. Y entonces vienen los líos, y cuando uno no haya para dónde hacerse, que el abogado no puede, que el médico no puede, que el familiar que siempre lo ayudaba, mira, ya no te voy a poder ayudar. Y se le arruinó todo. ¿Qué queda? Dios. ¿De dónde vendrá? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, cuando uno está abajo, solo puede ver para arriba. ¿Y por qué será que siempre cuando está abajo es lo primero que uno hace? Pues sí. Pedirle a Dios. Por eso, porque a veces uno está enlillado que no puede contar. Hay cosas que uno no puede contar. Hay cosas que a veces hasta pena da pedir ayuda. Y si uno pide ayuda, se enfrenta a la posibilidad de que le van a decir no, y ya les dio que saber a la gente lo que uno está pasando, ¿no? Y mucha gente ayuda, ¿no? Digo así, vea, porque ayuda es lo que sea. Pero algunos con gancho, pues, vas a pasar por él. Entonces, cuando uno espera ayuda de los demás, quieras o no, Hoy sí pesa. Sí.
¿Viste? Entonces, ok, estamos en Santiago, Santiago capítulo 1. Entonces, vean por favor, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y por eso es que viene Dios y nos somete a dificultades para provocar en nosotros paciencia. La paciencia, no, yo antes decía, es el arte de saber esperar, pero sinceramente la paciencia es el arte de reaccionar adecuadamente a las situaciones que se nos presentan todos los días, y mucho más cuando no se nos presenta lo que nosotros queremos que se nos presente, cuando nosotros queremos que se nos presente, como nosotros queremos que se nos presente. Tenga paciencia. ¿No tienes paciencia? No, espérate. Una prueba. Otra prueba. Todavía estás de inquieto. ¡Pum! Ahí cuando ya no puede más. Ay, Señor. Y todavía la gente dice, no, ahí está solo Dios conmigo. ¿Y qué más quiere? Sinceramente. Sí. ¿Qué quiere usted? ¿Un ejército con usted o Dios con usted? Dios es todopoderoso, el ejército no, ni siquiera el dinero. Dice la Biblia que no pongas tu esperanza en las riquezas, porque echarán alas como el águila y volarán. El águila solo es decir, ¡uf! ¿Y cómo se me va a ir el dinero, pastor? Una enfermedad, ¿no? Un lío. ¿Y qué nos da uno por un hijo? ¿Qué nos da uno por un hijo? Imagine que de repente le dice, mire, fíjese que tiene esta enfermedad y solo se va a poder curar si hace esto y esto y esto, pero cuesta tanto. ¿Y si los tiene? ¿Se va a dejar morir? Yo creo que no. Yo digo que no. No sé si alguien tan tacaño. No, mi dinerito es para cosas importantes. Que más que la vida, ¿no? Entonces, por eso, yo les digo, yo no sé la situación que estamos pasando. Pero si algo difícil está pasando, no es porque Dios lo odie, no. Es porque Dios lo ama y lo está forjando. Acuérdese cómo éramos antes. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo éramos antes, hermano? Nada. Diga dos cosas. Andábamos en delitos y pecados. Orgullosos a morir. Algunos mal hablados. ¿Qué sé yo, verdad? Ay, perdón. Pachica para el agua. Entonces, sinceramente, ¿cómo es que hemos cambiado? Si usted me dice, no, es que yo en la noche me puse a orar y entonces el Espíritu vino sobre mí y amanecí bien buena gente. No es cierto. O sea, yo no digo que Dios no lo pueda visitar, ¿cómo no? Dios puede hacer lo que le dé la gana. Pero realmente, nuestra manera de ser, nuestra paciencia ha sido forjada a puros cincelazos. Esta esquina no me gusta, Melqui. ¡Pah! ¡Ay, no! Y dice el pastor Junior que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Pero en ese quitar y dar hay un tiempecito. Hay un montón de cosas malas. que uno, le embargan a uno muchas emociones, muchos pensamientos. ¿Y saben cuál es el problema? Que cuando estamos en pruebas, nuestra atención está en las pruebas. Nuestra atención no está en Dios. Y usted sale del hospital o del lugar donde está su problema y se va a trabajar. ¿Y en qué está su atención? En su mente, ¿en qué está? En las pruebas. ¿Cómo resolver? ¿Cómo resolver? ¿Cómo resolver? Y se pregunta, ¿por qué, hermana Ana, hoy que estoy pastoreando me pasan estas cosas? Dios tiene un proyecto que tiene que completarlo. Él dijo que no iba a terminar en nosotros no iba a dejarnos hasta que terminara la obra que está haciendo en nosotros. Entonces las dificultades son parte de nuestra formación. Y si vienen, es como dice Pedro, es porque hacen falta. Es porque son necesarios. Entonces aquí lo que dice, no cambie de actitud. Llega contenta a la iglesia.
Biblia que algunos no alcanzan la gracia de Dios porque brotando una raíz de amargura contamina. ¿Y cómo contamina? Mire, hermana, le voy a contar lo que me hizo el hermano Edwin. Y vengo yo y digo, estoy inventando, ¿no? ¡Qué barbaridad! Nunca creí el hermano Edwin. Entonces yo no soy solo el amargado, sino que le paso a ella y ella ya va a tener mala actitud con el hermano. Viene ella y se lo cuenta a ella, pero el hermano cuenta su cuento a ella y de repente, ¡plum! Ya no hay unión, no hay armonía, hay separación, hay división. ¿Por qué? Porque alguien dio su amargura y se multiplicó, brotando una raíz, aunque la raíz brota para abajo, raíz de amargura. Dice que todos podemos ser contaminados. Y el problema es que cuando estamos contaminados de amargura, nos cuesta alcanzar la gracia de Dios. Y no habla de salvación, sino que para lo que significa la palabra salud, para todo lo que significa la palabra salud. Entonces, ¿cómo tengo que estar yo cuando vengan las pruebas? ¿Cuál debe ser mi reacción? Porque yo no puedo evitar que pasen cosas. Es más, fíjense que cuanto el más tiempo va pasando, mi ámbito de influencia, mi círculo de influencia se va haciendo más pequeño. Porque antes, cuando los niños estaban pequeños, vení. Vámonos. Ajá, vámonos. ¿Y para dónde? Ah, vámonos. Súbanse. Ajá. Pero cuando van creciendo, No quiero ir. ajá, ya va pasando el tiempo y debería ser lo contrario, ¿no? Porque uno va desarrollándose más y ya dejando ciertos detalles, pero no es así. O sea, hay cosas que uno ya no las controla. Enfermedades, hay cosas que no las controla. Si nosotros controláramos verdaderamente la cantidad de dinero que quisiéramos guardar todos los meses, fuera bien diferente probablemente a lo que nosotros guardamos. Porque en ese lado nunca estamos satisfechos. Entonces, Dios tiene un manjar de cosas donde venir y aventar las pruebas que son necesarias. Y Dios nos está diciendo aquí en Santiago, si tienes fe, no cambies de actitud. No tengas una mala actitud. Muéstrate alegre, muéstrate gozoso. Y esto lo da la esperanza. La esperanza. No la esperanza, ay, los tiempos serán mejores. No, la esperanza es que Dios va a cumplir las promesas que me ha hecho a mí. Esa es la esperanza. Esa es la fe. Entonces sigamos. Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. ¿Cómo vamos nosotros aprendiendo a reaccionar a las cosas que nos pasan? Y después dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, vean cómo dice el versículo 4 se les voy a leer esta versión. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección. Se lo voy a leer más atrás, en el versículo 3. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. O sea que las pruebas nos llevan a la madurez. Porque solo una persona madura puede ser paciente. Dígale a un niño, sentate ahí media hora. Ya. Solo le dice, sentate y espérame. Ya. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? Aquella pregunta. Acaban de salir, por ahí van a la vuelta. Y vamos a llegar. Y vamos al otro semáforo. ¿Y cuánto más? Los zapatos. Y vamos a llegar. Ah, hermano, qué barbaridad. Entonces, vemos que solo una persona madura. Solo pregunten, ¿cuánto tiempo más o menos llegamos en tanto? Ok, voy a hacer algo, me voy a poner a leer o me voy a dormir, ¿verdad? Y sabe esperar. Entonces, mientras estemos en la tormenta, tenemos que aprender a esperar. Y fíjense que
hay una ilustración y ahí usted diga de qué es usted, ¿verdad? No, perdón, a qué se podría parecer, que no estoy hablando de cosas físicas. Fíjense que los problemas a veces vienen como tormenta, porque es muy raro que llegue un problema. Siempre llegan acompañados. Como decía Marcos Witt, ¿verdad? No es lo fuerte, es lo tupido, decía Marcos Witt, ¿verdad? Entonces, cuando vienen las tormentas, no sé si usted se acuerda, porque aquí pocas veces, muy pocas veces lo he visto, pero allá en El Salvador yo veía cuando venía la lluvia, ¿ah? Y no sé si alguna vez lo vieron ustedes avanzar. Allá viene la tormenta, ¿verdad? Y entonces uno corría de la tormenta, pero la tormenta siempre lo alcanza a uno. Entonces las vacas, oiga esto, oiga esta ilustración, las vacas corren de la tormenta. Se van, pero como las vacas no corren rápido, no corren tan rápido, entonces la tormenta las alcanza y las vacas siguen corriendo debajo de la tormenta, y la tormenta a veces estaciona, pero a veces avanza. Y entonces las vacas van corriendo, y entre más corren, mientras más quieren hacer algo, más tiempo permanecen bajo la tormenta. No sé si se me doy a entender, ¿verdad? Usted no puede huir de Dios, mi querido hermano. Usted, con esto, la frase aquella, podrás correr, pero no esconderte, o no te me vas a desaparecer. Entonces las vacas corren, y las vacas al final la tormenta los alcanza y están más tiempo en la tormenta. Los búfalos, cuando viene la tormenta, corren hacia la tormenta. Hacen lo contrario. No huyen de la tormenta, corren hacia la tormenta. De tal manera que la encuentran y la pasan. Y así más rápido están fuera de la tormenta. Cuando Dios les mande algo, no huya, hombre. No reniegue. No se queje. No le cuente tanto a la gente. Mire, si quiere para que oren por usted está bien, ¿no? Pero a veces contamos como quejándonos. ¿Y qué tal, hermano? Pues bien, mire, pero hoy que sirvo en esto, en el que estoy colaborando con esto, me pasa esto, me pasa... Sí, porque Dios quiere que usted aprenda a seguir sirviendo aún en medio de las dificultades, con gozo, con alegría. Entonces, por eso es que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, ¿cuál es el efecto de la paciencia? Nos va a ayudar con paciencia. Yo puedo seguir esperando, batallando, caminando para ser perfecto. Y no me refiero a perfecto ausencia de error, sino que perfecto como David era perfecto, con un corazón perfecto delante de Dios, un corazón que trataba de hacer la voluntad de Dios. Y para eso hay que aceptarla. Si sigue renegando, usted no está aceptando la voluntad de Dios. Y nos seguimos quejando, usted no acepta la voluntad de Dios. Si Dios le mandó lo que está pasando, que de seguro así es, nadie se lo puede quitar. Si a Israel le dijo, no se encontrará medicina para ti, porque yo te he dado la enfermedad. O sea, no importa médico, no importa tratamiento, no importa lo que haga. Si Dios nos ha mandado algo difícil para que nosotros crezcamos, eso difícil nunca se va a ir hasta que ya no sea necesario. Y el objetivo es, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Miren, nosotros los salvadoreños ocupamos esa palabra, cabal. Y eso le iba a preguntar. Sí, yo. cabal. Y el vuelto, ¿lo cuenta? ¿Y qué dice? Cuando está correcto, ¿qué dice? Está cabal. Un día vamos a ser evaluados. Y el ángel que nos evalúe, aquí estoy hablando aquí en la tierra, ¿no? Va a decir, cabal. Aleluya. Pero primero hay que pasar unas cuantas pruebitas, ¿verdad? Si es que fíjense que cada dificultad que viene
es como un auditor. Cada enfermedad, cada dificultad, el choque. Sí, cuando usted me contó que Daniel iba manejando, Daniel, ¿y cómo pudo chocar? Daniel, si apenas camina en el carro. ¿Ah? Si las pocas veces que he ido con él, yo me vuelvo a ver. Y yo que manejo despacio. Los que han andado conmigo saben que yo manejo despacio. Y esta lo vuelvo a ver. Y Daniel sigue. Pero todo tiene un propósito. No me pregunten qué, yo no puedo darles las explicaciones. Yo lo que les puedo decir es que todo tiene un propósito. Y en la manera como nosotros antes, así como los búfalos, porque la Biblia dice que nos va a rejuvenecer no como vacas, no que como búfalos. No quiere que nos va a ir gordos, no, sino que nos va a dar fuerza. De hecho, ya va llegando, pastor. No. Entonces, es porque no se me duerma. Entonces, vamos a ser perfectos y cabales un día delante de Dios. ¿Y cómo voy a hacer sin que me falte cosa alguna? ¿Cómo puede ser eso, pastor? Cosa alguna está hablando en mi interior. A eso se refiere. A que yo tengo dentro de mí todas las herramientas necesarias para enfrentar lo que venga sin perder la calma, sin perder los estribos, sin ultrajar a nadie, sin golpear a nadie, sin perder mi fe. Y después dice, y mire aquí, Dios le da otra herramienta que usted puede usar, que todos nosotros podemos utilizar en medio de la dificultad. Y si alguno, por supuesto, alguno de los que está sometido a prueba, de vosotros, tiene que falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a quienes, a todos, ¿cuánto? Abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Ve? Entonces dice, ese y le será dado, usted tiene que unirlo a pídala a Dios. Esto podría ser pídala a Dios y le será dada. Pero le va a ser dada sin reproche. Porque si usted quiere la sabiduría de Dios nunca le va a dejar hacer algo malo. Entonces, si usted le pide a Dios sabiduría, Dios se la va a dar, porque cuando usted tenga y utilice esa sabiduría, solo va a ser la voluntad de Dios. No es para hacer picardías, no es para hacer el mal, es para hacer lo bueno. Y entonces dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Versículo 6. Pero mire esto. ¿Qué dice? Pero pida con fe. Pida con fe. ¿El qué tiene que pedir? La sabiduría. Ajá, no dice aquí que lo libre de la prueba. Porque esa, si usted ya está en el lío, ay, yo quiero ir a la universidad, pero sin que me hagan examen. No se puede, ¿verdad? Ajá. Sí, hombre. Todos fueron aquí, el ingeniero, el doctor, el no sé qué, ¿verdad? No se puede. Entonces, dice, pero pídala con fe, no dudando nada. ¿Y en qué momento es cuando más duda uno? Cuando está la prueba. Cuando todo está bien, no, así que yo soy un hombre de fe que no se me nota con todo lo que tengo. Hombre de fe es aquel que en medio de las dificultades ahí está. Hay que todavía siente el problema y ahí está. Eso. Antes, o todavía hay gente loca que hace eso, que cuando le pasaba algún problema a alguien decía, ¿en qué anda usted, hermano? Es que por algo le ha pasado eso. Así decía antes la gente. ¿Ah? Ahí empieza uno a Sí, pensar, bendito sea Dios. Y es que fíjense que un problema, porque nuestro cerebro está hecho para darnos respuesta. Y alguna vez que le ha dicho a alguien, es que se hizo salado. Y entonces, y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Es que se hizo salado, es que soy salado. Saco de sal, dice. Sí, no es eso. No es eso. Es que usted es amado. Pero el amor bueno que produce lo bueno. Y entonces dice, pero pida con fe. ¿Y cómo es pedir con fe? No dudando nada. Nada. Sin No duda. dudando nada.
Y qué difícil es, ¿verdad? ¿Será que me va a cumplir? Señor, sándame a mi hijo que no sé qué hay, que no sé cuándo, Señor, amén. Te lo pongo en tus manos, amén. Y de allí al brujo. Ah, no, ella no. Y yo lo he visto. Y lo viví allá con hermanos de la iglesia. Que de repente los encontré haciendo fila porque esta clínica tienen los brujos allá. Haciendo fila. Y hermano, ¿qué anda haciendo aquí? Y después ya no quise seguirle hablando ahí, porque voy a decir que el pastor estaba haciendo cola también. Eso le iba a decir ahorita yo. Y pastorita No, que estaba estaba evangelizando. Porque no crean que era el archiburnia del lugar. No, lugar bonito, si tienen plata. ¿Todo la que le van a dejar ahí? Sí, pues sí, por supuesto. En San Salvador tenían. Cuando llegó a la iglesia, óigame, cuando llegó a la iglesia, llegó uniformado. Hermano, le dije, perdóneme, pero no. Se me va a sentar un tiempo. No, pastor, yo ya no voy a ir. Sí, pero hasta que yo esté convencido que usted ya no va a ir. Hasta que yo no vaya a través donde el brujo. Imagínese, se puede imaginar. Yo no sé si le habían dado algo y lo andaba en la cartera y ahí alabando al Señor. ¿Cómo va a creer? ¿Y de servicio? No. A saber cuántos llegan así, yo no sé, pero si yo no sé, ojos que no ven, corazón que no siente, y hay que se entienda cada quien con el Señor. Pero si yo lo sé y le permito, soy cómplice de lo que él hace. Así es. ¿Verdad? Entonces, y quizás pasó como un año Sentado. sentado, hasta que lo vi, y no faltó en todo un año ni un culto. No se fue. No se fue. No se fue. Hasta que yo lo llamé. ¿Qué pasó? ¿Ya ha ido a visitar? No, pastor, me dijo, porque de vergüenza no me volví a decir. Y una de las cosas que me dice, pastor, yo le quiero agradecer que no lo comentó con nadie. ¿Cómo va a creer que va a comentar eso? Vergüenza es. Allá está uno de los diáconos del pastor tal, allá haciendo cola donde fulano. Hombre. Entonces, Dios a veces nos hace una doble Nelson ahí, dura. Y dice aquí que tiene que sonreír. Así como para la selfie, ¿verdad? Está bien agüitado. ¡Una selfie! Bien. Porque así casi toda la gente que sale con las fotos ahí, ¿verdad? Pero casi todos ustedes no, ustedes todos viven la verdad, sí. Salud. Entonces dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda, mira aquí viene la explicación, mal le cae al Señor, vea, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hoy voy de este lado, no, aquí no me está funcionando, voy de este, a ver si aquí me funciona, voy donde el otro pastor, de repente voy a la otra iglesia y allá dicen que hacen milagros y esto, y de tal manera que no es Dios, es la iglesia o el pastor. Y eso no debe ser así. Como yo he confiado en Dios, no me muevo. Sencillo, no me muevo. Porque yo sé que Dios, si acaso, pues está en todo lugar, ¿no? Entonces, si Dios me va a hacer favor, me va a ayudar, yo no me muevo. Y parte de la madurez es no moverse. Mira toda la gente inmadura. Una tontera le pasa. Nos vemos. Jamás me voy a ir de aquí, pastor. Una tontera les pasa y nos vemos, pastor. Bye. Y dice después. Y dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y él lo conocía bien. ¿O no? Hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se lo leo en esta otra versión. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta.
Bien, mis queridos, usted se da cuenta que esta epístola, esta carta es de nuestro diario vivir y fue escrita hace 2000 años, pero es como que la hicieron ayer. Y está tan actual para nosotros que de la manera que nosotros apliquemos lo que aquí se enseña, vamos a crecer. Aquí no nos está diciendo así vas a recibir bendición. No, crece. Eso es la madurez, es lo que apela a esto. Y si tiene fe, de verdad, su fe va a ser probada. La prueba de la fe produce paciencia. La paciencia tiene su obra perfecta, completa, cuando alcanzamos nosotros madurez. Y como leímos ahí, no nos falta nada. Si usted tiene dudas, marque el 800, Dios está aquí. Y Él le va a contestar. Las ¿Por qué? 24 horas. Las 24 horas. Si usted me dice, pastor, ¿por qué me pasan estas cosas? Yo le voy a dar unas sabias palabras. Yo que sé. Ya no, mejor le hablo. Es que fíjese que a veces uno quiere hacer interpretaciones, ¿verdad? Y uno, cuando yo hago interpretaciones de por qué le han venido las pruebas, estoy poniéndome en el lugar de Dios. Por mala le dije. Es que decidimos mandarle ese detallito. No, ¿cómo? Yo qué sé. Y ustedes no saben cómo soy yo en los secretos. Yo no sé cómo son ustedes en los secretos. Aquí todos se ven preciosos, todos son angelicales, pero por dentro yo no sé. ¿Cómo le dice usted? El chamuco, dice. ¿Ah? ¿Qué tanta atención? ¿Qué tanta atención le ponemos? ¿Y sabe cuánto trata de hablarle más a este tipo? ¿Cuándo cree usted? Cuando uno ¿Está más entregado a Dios? No. No, cuando usted no. No, cuando usted esté entregado a Dios, que usted manténgase firme y Él huirá de vosotros. Olvídese. Será. No. Cuando Sí. ¿Sabe está pasando cuándo? la Cuando prueba. uno está No, en cuando lío. está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues están agüites. Ajá, está débil. La palabra yo lo ocupo. Es mentira, hermano. ¿Ah? Está débil. Está débil. Ah, aquí está fácil. Es mío. Ajá. sí, porque uno pone en prueba a Dios, que uno dice, si esto me está pasando es porque Dios no. Mire, uno se queda así, ¿verdad? Un ejemplo, se queda pensando, no, no, ¿y por qué? Y entonces llega el enemigo. Porque Dios no te quiere. Aquí. Date cuenta que no vales nada. Y el otro. Son mentiras. Mira a todos los hermanos, no les importa. ¿Y cómo vamos a saber, hermano? ¿Ah? ¿Verdad que ni, como me dijo la otra vez ella, me pude haber quedado en el hospital y usted no se da cuenta porque fue a consulta? Y yo, ¿cómo iba a saber? Oh, la niña Gloria está en el hospital, voy allá. ¿Y cómo iba a saber? Entonces, por eso es que es Dios y la comunicación, por supuesto, ¿verdad? Y por eso es que vienen dificultades. Yo quisiera decir, hermano, usted ya es santo. No. Y quisiera asegurarles que nada malo va a pasar mientras usted se siga congregando. No, yo no puedo decirle eso. Hermano, diezma y yo lo absolvo de toda prueba. No es cierto. Yo no puedo venir. Hay un montón de gente que sí lo hace, ¿no? Pero yo no. ¿Por qué? Estamos pobres, pastor. Sí, mientras siga con ese pensamiento iba a seguir. Entonces, nosotros seguimos en el mismo lío porque vienen las pruebas y en lugar de tener la actitud de fe, ¿cuál es la actitud de fe? ¿Cómo dice que debemos de estar? sin duda. No, antes dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es la actitud. Gozo. O sea, yo sé que no es casi irreal estar feliz porque uno está fregado. Pero es que su felicidad no tiene que ser por las cosas externas.
Su felicidad es por lo interior. Regresaron los discípulos después que el Señor los mandó a predicar, contentos porque Dios los bendijo, ¿verdad? Y les dijo, vayan y se les van a sujetar demonios, anden enfermos, etc. Y fueron ellos y venían bien admirados y contentos. Los enfermos sanaron, los expulsamos, atamos y echamos fuera demonios. Y entonces el Señor les dijo, ustedes no se alegren por eso. No se alegren porque los enfermos sanen o porque los demonios les hacen caso. Alégrense porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. Y eso no hay prueba, demonio ni circunstancia que se lo pueda quitar a usted. Si usted cree eso verdaderamente y pone los ojos arriba donde está Cristo, sea cual fuese la situación, usted la va a enfrentar. No digo que va a estar feliz porque tiene pruebas. No va a cambiar. No va a cambiar. Y muchas veces nadie se va a dar cuenta de que usted está pasando una prueba, porque usted no lo denota en la cara. Porque cuando usted está feliz por dentro, se le nota por fuera. Cuando usted está amargado, enojado o cualquier cosa, aunque se bañe, se maquille y sonría, se nota. Ahí se sonríe como que le está pelando los dientes y no va a morder. Pero cuando usted acepta su realidad y le da gracias a Dios y confía en Dios, ahí está siempre. Y entonces uno se torna, fíjense, sin tener esa intención, en ejemplo para la gente. El hecho de haberle dado a él, al hermano, el diploma, 3 hermanos se me acercaron, ¿verdad? Porque no es fácil agarrar 2 horas del día miércoles después de las 7:30, hermano, a media semana, ya con medio galón de gasolina, medio tanque ya, ¿verdad? Y agarrar 2 horas y venir a aquel pastor que paga, ¿verdad? Enseñando y exámenes y tareas y exigencias. No es fácil, pero cuando uno lo hace, a veces sin querer, es luz para otra gente. Pero una cosa que me llamó la atención ahí es que la Anita agarró 2 patas. ¿El qué? La Anita ¿Qué pasó? agarró 2. ¿Dos qué? Los diplomas. Pues sí. Alegre estaba la Anita. Sí, pues sí. Sí, Claro, muy claro. lindo. Estaban la gente bien emocionada. Yo se los enseñé. ¿Para qué? ¿Saben para qué se los enseño? No, hermano. Para que vengan a ganar uno de esos. Sí. La verdad es que cada diploma, el diploma, si usted lo quiere pensar en dinero, no vale nada. Pero en lo que implica, en lo que representa eso que debe haber dentro de usted, eso vale. Y sí lo quedaban viendo, con mucho deseo de agarrar. Yo sé que va a haber más gente que se va a ir entregando. Así que, hermanos, si vienen pruebas o si están en pruebas, ya no se enojen. Sí. Ahí decían en mi pueblo, el que se enoja, Pierde. pierde. Mire, cuando le ponían un apodo a alguien, yo no sé por qué dicen mal apodo si todos son malos. Si a alguien le decían un sobrenombre de aquellos despectivos y esta persona se reía y no se enojaba, no se lo decían mal. Qué chiste tenía. Pero el que se enojaba, ay, olvídese. Lo acabo, ¿no? Todos los que se volvían a ver, ahí está. Y le quedó de por vida. Entonces no se enoje. Si quiere llorar en la noche, llore. Llore, sí, llore, así como agua, derrámese en el Señor y sepa esperar. Y cuando ya usted haya pedido al Señor, pídale sabiduría. Y después que usted haya hablado con el Señor, usted ya no está más triste, porque ya su petición ya está en las manos superiores. ¿Preguntas? Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias Dios te damos en esta hermosa noche, Señor, por la porción que hemos aprendido, de la cual hemos aprendido ahora. Hemos comenzado a estudiar, Señor, la carta de Santiago, Señor. Hay tantísimas cosas que decir. De hecho, los versículos que pasamos hay demasiadas cosas más que decir. Pero queremos nada más una luz, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, porque muchos nos encontramos o estuvimos o estaremos en una situación así, Señor. Y van a haber problemas, van a haber dificultades. No permitas que perdamos la calma, Señor. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, que tu Santo Espíritu no deje de hablarnos y que podamos tener un corazón dócil a su palabra, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos quejado y hemos preguntado, ese es el cuestionamiento más necio, ¿por qué a mí? Cuando todos somos culpables de haber hecho una, 100 cosas más, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Derrama de tu sabiduría sobre nosotros, para que con esa sabiduría, con ese conocimiento, con tu luz, nosotros podamos evaluar de manera diferente lo que tenemos a nuestro alrededor. Gracias, Padre, ponemos a nuestra familia en tus manos, nuestro trabajo, nuestra casa, todo lo que somos, Señor, lo ponemos en tus manos. Reconocemos que si algo hay en nosotros, ha sido por tu gracia. Gracias, Dios, bendice este hogar y permite, Padre, que siempre haya paz, que siempre haya bendición, así como en nuestros hogares. Oramos por, ¿cómo dijo que se llama su mamá? Teresa. Por Teresa, la mamá, la hermana Melqui, Señor, que mañana va a ser intervenida a sus ojos ya. Padre, queremos ponerla en tus manos, Señor, ha sido ya operada otra vez y te suplicamos que hoy sea la definitiva, Señor, y que puedan dejarle su vista como ella desea, Padre, que no haya ningún problema. Bendecimos desde ya en tu nombre las manos de los especialistas, de los profesionales que van a intervenir, Señor. Desde ya que sea exitoso, Padre, y que podamos escuchar ese testimonio de felicidad, Señor, sabiendo que tú has hecho la obra en ella y en los médicos, Señor, que haya sanidad rápida y perfecta en sus ojos, Padre, y que ella pueda utilizarlos, Dios, y que a través de su vista pueda conocerte a ti, Señor, como su Señor y Salvador personal. Gracias, Padre, gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Bendecimos, Dios, estas ofrendas que ahora vamos a dar. Que tu Santo Espíritu nos motive, Señor, y que sean más que suficientes, Padre, para que tu iglesia nunca jamás se detenga, Señor. Gracias, Dios, gracias.